9 excursionistas. Una tienda rajada desde dentro con cuchillos. Huellas descalzas sobre la nieve a 40 grados bajo cero. Y heridas en sus cuerpos que, según los propios forenses soviéticos, solo podían explicarse por una fuerza, cito textualmente, desconocida e irresistible. Esto no es ficción. Pasó de verdad, en febrero de 1959, en un punto remoto de los montes Urales, en la antigua Unión Soviética. Y más de 65 años después, nadie ha conseguido explicar del todo qué ocurrió esa noche. Todo empieza el 23 de enero de 1959. Un grupo de 10 jóvenes, casi todos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, se prepara para una expedición de esquí de la máxima dificultad permitida en la Unión Soviética en aquella época. Al frente va Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de radio de 23 años, organizado, metódico, con experiencia real en este tipo de travesías extremas. El objetivo es alcanzar el monte Otorten, en la región norte de Sverdlovsk. Una ruta de más de 300 kilómetros, en pleno invierno, por uno de los terrenos más hostiles de Rusia. A los pocos días de viaje, uno de los integrantes, Yuri Yudin, empieza a encontrarse mal. Un dolor de ciática lo obliga a abandonar el grupo y volver a casa. Esa decisión, tomada por simple malestar físico, le va a salvar la vida. Los otros 9 continúan. El 1 de febrero de 1959, el grupo llega a las laderas de una montaña que los habitantes locales, el pueblo Mansi, llaman Kolatsiakl. En su idioma, ese nombre significa, literalmente, montaña de los muertos. Deciden montar el campamento ahí mismo, en la ladera abierta, en lugar de bajar hasta el refugio del bosque unos cientos de metros más abajo. Una decisión que después sería muy discutida, pero que en aquel momento parecía razonable. Estaban entrenando para condiciones aún más duras. Esa es la última imagen que tenemos de los 9 con vida. Una fotografía, recuperada después en sus carretes, los muestra cavando la nieve para fijar la tienda, minutos antes de que cayera la noche. Después de esa foto, silencio total. El grupo tenía previsto enviar un telegrama a su club deportivo en cuanto completaran la ruta, alrededor del 20 de febrero. La fecha llega, y no hay noticias. Pasan varios días más sin ningún contacto. Y finalmente, las autoridades organizan una partida de búsqueda. Lo que encuentran al llegar al campamento no tiene ningún sentido. La tienda sigue ahí, medio cubierta de nieve, con toda la comida, el equipo de invierno y las botellas de los excursionistas en su interior. Pero está rajada, no por fuera, como haría un animal o una avalancha al caer encima. Está cortada desde dentro, con sus propios cuchillos, en varios puntos. Y junto a la tienda, huellas de varias personas caminando, no corriendo en pánico desordenado, sino en fila, de forma relativamente ordenada, alejándose montaña abajo. Algunas de esas huellas son de pies completamente descalzos, otras apenas cubiertas con un solo calcetín. A 40 grados bajo cero. Ningún excursionista experimentado sale de una tienda en mitad de una tormenta polar sin calzado, salvo que algo dentro de esa tienda le resultara más peligroso que el frío exterior. Las huellas conducen hacia un bosque cercano, a más de 1 kilómetro de distancia. Ahí, bajo un gran cedro, los equipos de rescate encuentran los primeros 2 cuerpos, Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko. Están en ropa interior, tienen quemaduras en las manos y restos de fuego cerca, como si hubieran intentado, desesperadamente, hacer una hoguera para sobrevivir. Las ramas del cedro están rotas hasta una altura de 5 metros. Algo o alguien subió a ese árbol. ¿Para buscar leña? ¿Para vigilar algo que se acercaba desde la montaña? A cierta distancia, entre el cedro y la tienda, aparecen 3 cuerpos más. El propio Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Por su postura, parece que estaban intentando regresar al campamento. No lo consiguieron.
Hasta aquí, la explicación, aunque extraña, todavía cabe dentro de lo trágicamente comprensible. Pánico, frío extremo, una decisión desesperada que termina en hipotermia. Pero entonces, casi 3 meses después, cuando la nieve empieza a derretirse, aparecen los 4 cuerpos restantes. Y ahí es donde el caso deja de tener una explicación sencilla. Estos 4 estaban en un barranco, enterrados bajo varios metros de nieve. Y sus heridas no se parecen en nada a las de una simple muerte por frío. Lyudmila Dubinina tiene la lengua, los ojos, parte de los labios y tejido facial completamente ausentes. Nikolai Thibault-Brignoles presenta una fractura masiva de cráneo. Y tanto Dubinina como Semyon Zolotaryov tienen fracturas múltiples de costillas, del tipo que, según los propios médicos forenses soviéticos, solo se producen por una fuerza equivalente al impacto de un vehículo a alta velocidad. Y sin embargo, no había ninguna marca externa de heridas en la piel. Ninguna señal de un golpe directo. Era como si esa fuerza brutal hubiera actuado desde dentro hacia afuera. Para rematar lo inexplicable, parte de la ropa de algunas víctimas mostraba niveles de radiactividad anormalmente altos. La investigación oficial soviética se cerró en mayo de 1959, apenas semanas después de encontrar los últimos cuerpos, y la conclusión oficial, registrada por escrito, fue, literalmente, que los 9 habían muerto a causa de una, cito de nuevo, fuerza natural desconocida e irresistible. Ninguna explicación más. Ningún culpable. El caso se archivó y los documentos originales quedaron clasificados durante más de 3 décadas. Ese silencio oficial es, probablemente, lo que más ha alimentado el misterio durante más de 60 años. Porque cuando un gobierno cierra un caso sin dar una explicación real, la gente empieza a buscar la suya propia. Una de las primeras teorías que circuló fue la de un posible ataque del pueblo Mansi, los habitantes indígenas de la zona. Pero esta hipótesis se descartó rápidamente. No había ninguna huella ajena al grupo y el patrón de las heridas no encajaba con un ataque humano organizado. Otra teoría, mucho más persistente, apunta a pruebas militares secretas soviéticas. Concretamente, algunos investigadores la relacionan con el desastre nuclear de Kyshtym, un accidente radiactivo ocurrido 2 años antes, a poca distancia de la zona. Uno de los excursionistas, además, había vivido en una región contaminada por ese mismo incidente, lo que para algunos explicaría la radiación detectada en la ropa, aunque otros la atribuyen simplemente a las linternas de la época, que usaban un material llamado torio. También existe la teoría del infrasonido. Vientos de cierta velocidad, al pasar sobre la forma concreta de esa montaña, pueden generar ondas de muy baja frecuencia, inaudibles para el oído humano, pero capaces de provocar pánico irracional, náuseas y desorientación extrema, una especie de terror físico, inducido por el propio paisaje. Y, por supuesto, también circularon teorías mucho más extremas, criaturas desconocidas, fenómenos paranormales, incluso ovnis, alimentadas por testigos de la zona que, en esos mismos días, aseguraron haber visto extrañas esferas luminosas en el cielo. Durante décadas, ninguna teoría logró explicarlo todo a la vez. Cada una resolvía una parte del rompecabezas, pero dejaba otras completamente en el aire. No fue hasta 2021 cuando un equipo de físicos e ingenieros, liderado por Alexander Puzrin y Johan Gaum, publicó un nuevo modelo científico en la revista Communications, Earth and Environment. Su propuesta: una avalancha de placa de nieve, un tipo concreto y poco frecuente de desprendimiento, capaz de producir exactamente ese tipo de fracturas internas sin dejar marcas externas, similar a lo que ocurre en ciertos accidentes de tráfico a baja velocidad. Según este modelo, el simple corte que el grupo hizo en la ladera para instalar la tienda, combinado con la acumulación de nieve empujada por fuertes vientos catabáticos durante esa noche, pudo generar la tensión suficiente para liberar esa placa de nieve sobre ellos mientras dormían.
Es, hasta la fecha, la explicación con más respaldo científico formal. Y sin embargo, no todo el mundo está convencido. Algunos especialistas en avalanchas señalan que la pendiente de esa ladera concreta es demasiado suave para un desprendimiento de placa típico, y hay un detalle que ningún modelo ha logrado explicar del todo. Si una avalancha cayó sobre la tienda esa noche, ¿por qué no quedó ningún rastro claro de nieve desplazada sobre ella cuando los equipos de rescate la encontraron, prácticamente intacta salvo por los cortes? De hecho, los propios familiares de las víctimas nunca aceptaron del todo esta versión. Hace apenas unos años, representados por el abogado Evgeny Chernousov, solicitaron formalmente reabrir la investigación como un caso criminal, convencidos de que la explicación oficial sigue sin cuadrar con toda la evidencia. Así que, después de más de 65 años, esto es lo único que podemos afirmar con certeza. 9 personas jóvenes, experimentadas, sin ningún motivo aparente para entrar en pánico, decidieron en mitad de la noche cortar su única protección contra el frío y salir descalzos hacia una muerte casi segura. Algo, dentro de esa tienda, les pareció más peligroso que 40 grados bajo cero. ¿Fue una avalancha silenciosa que el miedo convirtió en huida desesperada? ¿Fue el sonido invisible del viento jugando con su mente? ¿O hay algo en esa ladera a la que los Mansi llevaban siglos llamando la montaña de los muertos que la ciencia todavía no ha conseguido nombrar? Tú decides en qué teoría confiar más. Yo, sinceramente, todavía no lo tengo claro. Si te ha interesado este caso, déjame en los comentarios qué teoría te resulta más convincente y no olvides suscribirte para el próximo misterio sin resolver. Nos vemos en el siguiente vídeo.